Buenas, señores, ¿qué tal? Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Nada más, ya está. El día. Era una broma, hombre. A ver. Un poco lento. Ay, qué sueño. Ay. Vamos a ver si conseguimos acabarnos el juego, hombre. Bueno. Contaba acabarlo el otro día, pero las dos misiones... Bueno, creo que eran dos misiones secundarias que tenía abiertas al final. Encadenaba con otra y bueno, nada. No pudo. Así que nada, chatos. A ver. Steam. Cerrado. Muy bien. Bueno, por supuesto, las ofertas de Steam y mi deja él. Boté, eso sí. Muy bien, ¿para qué? Pero bueno. Y nada, vamos allá. GREEDFALL. Ay, bueno. Es verdad. No, aquí, bueno, hasta el menú principal. A ver ahí. Ahí está. Ay. Ay. Mañana es festivo, de puta madre, chaval. Y pasado también, que es mi cumpleaños y me dan el día en el trabajo por ser mi cumpleaños. Qué buena gente. Vale, habla con el almirante ¿Esto qué era? ¿La misión? Las sombras de la guardia. Esto no sé si será misión de Kurt. Sí, de Kurt. ¿O qué? ¡Ay! Ay. Yo creo que después de este juego jugaré uno de acción que se lo merece. Mi cabeza. Ay. Manfred, the quartermaster of New Serene Garrison, told me that he'd received a letter from you. Was one of your ships hijacked by the guard? The Trident and its crew were commandeered by the San Mateus Garrison. Vaya. Commandeered? We will not let ourselves be threatened by these land pirates. The Guard has no idea who it is dealing with. I've already sent several of our warships to board the Trident and release its crew. The Guards taken on board shall be given no quarter. I understand, Admiral. But Quartermaster Manfred was as surprised as you to hear this news. That's why he asked me to investigate. The Guard never gave the order for such an operation. So these mercenaries do not even know how to manage their men? Remarkable. We will not deal with the Guard until Manfred cleans up his ranks. No more of these hireling thugs will set foot on my ships. The nobles will just have to do without their bodyguards. I will tell them, Admiral. And know that I am fully aware of the problems that caused this act of piracy.
Not only for the Guard, but for all the nations on this island. Británicos, I will putos. do everything to find those responsible. A ver. Thank you, Your Excellency. I will eagerly await your news. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. The Admiral knows that we can't do anything without the force of the Guard. By prohibiting them from transport, she is putting everyone at risk, leaving us to take care of the problem. If only I could get my hands on a bunch of idiots who did such a stupid thing. Ay. ¿Qué está haciendo esta señora? ¿Limpiando las piedras? ¿O qué cojones está haciendo? Madre mía. Y además es una noble, creo, esta, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Ay, ay, ay. El maestro Lawrence. Hello, Master Lorenz. Your Excellency, do you have news of my daughter? We found your daughter safe and sound. She was innocent of the charges against her. Did you bring her back to me? I cannot wait to go back to Teleme. I can't digest the food from this country. She has joined the Nauts, and I doubt she will leave them. You should return without her, sir. Está bastante mal acabado. Pues es que de ahí ese señor ahí no había venido a hablar con él. No lo marca la misión como que tengas que venir a hablar con él para... Eso está bastante mal traído. Vamos a ver. ¿Dónde era esto? Es en el puticlub. Madre. ¿Dónde está el puticlub aquí? Está. ¡Ay, madre! Oh, da igual. And what can I do for you? Quartermaster Manfred sent me. I was expecting such a visit, and I'm glad Manfred sent an external investigator. This commandeering business may just spell the end of the Guard. Without the Nord's transport, we are finished. I don't understand what could have happened. I can assure you that we have never issued an order to that effect. It's as if some members of the Guard obey others' commands. We had trouble with a criminal organization within the Guard. I wouldn't be surprised if they were behind this matter once again. Oh, this is terrible news, Your Excellency. How can we sort the good apples from the bad? By speaking to those in charge of those in command of this town, and trying to unravel the truth from the lies. Since you neutralized Major Herman and his gang, 3 lieutenants have been leading the troops, while waiting for a new senior officer to be appointed. They are Lieutenants Alexander, Klaus, and Ermelind. Do you think they're honorable? I won't vouch for them if that's what you're asking. I don't know them well enough. Thank you, Quartermaster. I'll go and find them. Vamos allá. Hola, chatos, ¿qué tal? Lieutenant. Your Excellency, what can I do for you? I'm conducting an investigation into the illegal commandeering of the ship the Trident. We must work fast and find out who organized this act of piracy. Or we will all pay the price. Do you know the men who seized the ship and who they served under? All I can tell you, Your Excellency, is that I'm sure they were not under my orders. As foolish as it sounds, we don't know the identity of the soldiers involved. Since our previous commander's coup attempt, there's been tremendous upheaval. We lack senior officers. The registers are not up to date, and many men are on the run. I suspect the supporters of the coup who escaped the trial may be responsible. It's not impossible. I dealt with Major Herman, who was serving Commander Torsten, but I didn't take care of his men. It's only an idea, of course.
but one that seems most logical to me. Vale. I'll leave you, Lieutenant. I leave you, desde luego. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es eso? Arena de la moneda, vale. No hay nadie. Joder. Quitaos del medio, hombre. Pesaos. ¡Ay! Bueno. Emociones. Que no lleva tanto la cosa. Lieutenant, Your Excellency, what can I do for you? can you tell me anything about the ship that was commandeered by the guards? A complete act of piracy, if you want my opinion. Do you know who these guards were and under which officer they served? No, and no soldier is missing here as far as I know. This is very Conspiración, pero strange. bueno. But since the commander's attempted coup, everything has gone to hell here. Men start muttering as soon as we have our backs turned. Some recruits have suffered violence, but refuse to name their attackers. Do you think something is going on? It seems obvious to me that some people took advantage of this unrest to line their own pockets. I see. Qué brujos. Thank you. Your Excellency, if you really want to know what's going on in this barracks, find me tonight near the church. To whom do I have the honor of speaking? Quiet. No one must know that I spoke to you. I am Sergeant Franz, and I'm prepared to help you. Don't forget the church tonight. Bueno, sería la hostia. ¡Ay! Que me escurro la silla, a ver. Uf. ¡Ay, mamina! ¡Ay! ¡Ay! Mamina. Joder. Voy a cerrar un poco el micro porque se abre pronto. Vale. Ay. Vale. Nos queda uno que está aquí. Y a ver qué dice. Lieutenant Klaus. Your Excellency, did you need me? I'm investigating the Vamos illegal allá. commandeering of a Naut ship that took place here in San Mateus. Do you happen to know the men responsible and the officer they served under? I'm sorry, Your Excellency, but I don't know. I only took office in this city 2 weeks ago. I'm just getting to know my troops. I was sent here to remedy the lack of officers following the arrest of the commander's men. Are you sure that this commandeering is not the isolated act of a few homesick recruits? Not totally sure, but it's very unlikely. Managing the crew of a Naut ship requires great numbers and organization. I see. Well, in that case, sorry for not being more useful. Que no, es sospechosa. Vale. Ay. Ay. Ay, llore. Pa. Ay. Ay.
Muy bien, muy rico. Vamos allá. Farewell, Lieutenant. The Lieutenant's interrogation produced nothing. This sergeant is our only lead. Vale, With ¿qué this tal? gang's reign of terror, we were lucky to have come across him. Una suerte de la leche. Vamos, tío. Casa. Vale. Vale. No es de noche, ¿eh? Pero este señor está aquí. Vale. Ah, here you are. I wasn't sure you'd come. That will be understandable. It's better to be wary with Egon. What do you know about this organization? More than I would like. I'm part of it. Now ask me any questions you want. We don't have much time. If you're part of this organization, why did you want to talk to me? I joined this gang some time ago, without realizing the extent of their power. I naively thought that it would only be a matter of completing a few small secret protection missions. But I found myself involved in a sordid business with the young islanders. We capture them to sell them as slaves. They're very popular in brothels. I participated for a long time, without batting an eye. But I ended up bonding with one of the captured islanders. And the horror of this trafficking has finally hit home. I don't want it to happen to her. Who took possession of the ship, and for what purpose? Soldiers from the garrisons, members of Egon's organization. Vaya, The lo boat digo. was supposed to be used to transport the island captives to the mainland. Someone must have had enough Mainland. being able to move a few slaves at a time, Mainland. hidden in the holds. Now they've pulled this big stunt. They've not only attracted the wrath of the Nauts, but also your attention. Egon would never have made such a mistake, and he'll make the fool who did suffer dearly. Do you know who Egon is? Or at least who runs this organization? No, everything is very compartmentalized. Each group knows only its direct superior, never the one above. Hay que Not escalar. only do I not know the big boss, Ya I está. don't know anything about his other activities. And who gives you your orders? Lieutenant Ermelin, that woman is ruthless. After the business with the ship, she decided to make a clean sweep, probably to avoid the wrath of Egon. She told us that we had to get rid of the islanders we still held captive. She wants to clean up behind us to avoid leaving any trace. My friend is among them. If I can't find a way to stop Ermelind, she will die. If we want to prevent this massacre, we will have to intervene quickly. Where are the islanders held captive? They're kept in a former logging facility on the outskirts of town. Is it well guarded? No, numbers are small to avoid arousing suspicion. But when Ermelin comes with her troops to get rid of the young people, it'll be a very different story. Well, we'll take control of the operation before that happens, by getting rid of the guards. When Ermelind and her soldiers come, we will use the element of surprise to neutralize them. With all due respect, there will be many. Are you sure you'll be able to face them? We could ask for help from one of the native clans. The Storm Warriors, for example. Do you think they would? If it only involved us, I doubt it. But it's about saving their own young people. They'll also be able to give them shelter when we free them. We will need to act quickly. I fear Ermelin will take action any moment now. I'll go get help Hecho. in Vedlug as soon as possible and take care of the operation. Thank you. I'll arrange to be appointed as the scout for Ermelin's squad. That way I can let you know when we arrive. We should go to Vedlug. Yes, Storm Warriors will be a good asset.
Vale. What do you seek? I have come to ask for your help, Deirdre. A group of guards captured young natives and turned them into slaves. But now they want to get rid of them to avoid drawing attention to themselves. I want to free them and stop these guards. But we will need support from warriors. You are our Karans. We will help you. But you have to tell me more precisely what this is about. The prisoners are in a former logging facility near San Mateus. I know where it is. The Renaiks massacred the forest there. We will get rid of the guards there and release the prisoners. But if any soldiers are sent to kill them thereafter, can we rely on you to intervene? I will send you my 2 best warriors. I can't give you any more right now. They will find you where the forest has suffered. Anything more? No more. I need to be going. Quawalem seg. ¡Moza! ¡Moza! Bueno. A ver. Ay. Ya, pero aquí está... Hostia, joder. Ah, vale. Vale, vale. Señora. Vale. Okay. Here is the logging facility. The prisoners must be in that cabin. Está en todo el medio. Creo que no voy a poder hacer. Ahí hay 2 ciudadanos. Agasaco. No one passes. I will pass without your permission. Ay, ay, estoy por abajo. Protect me in this battle. To my health. And death to the... Joder, solo había 2 muertos. You're free. Thank you. May the trees always bear fruits on your journey. It was Sergeant France who told us where to find you. France. So he kept his word. I had hoped he would. Stay hidden here for now. We will set a trap for the people who captured you. Then we will fight by your side. They will pay for what they have done to us. No.
You're in no condition to fight. It's better that you stay here. When we are done with them, you can return home. Thank you for coming to lend us a hand. I'm surprised. Deirdre said that she would only send 2 warriors. She told Eseld your story, and we wanted to come. Young people from our clan have been captured, and we Pero believe si los they acabo are de here. liberar. When ¿Cuánto? Xavier Ahora. also sent a warrior for the same reason. We are most grateful for your help. Thanks to you, we Ah, can vale, stop porque those ahora who debemos ir captured al asalto gordo. You're there. Were you able to get rid of the guards? Yes, and we have released the prisoners. But there are still others that we have to defeat. I see you've managed to bring allies. With them, we have every chance of winning. Ermelind and her troops shouldn't be long. You should take position. Vale. Anything to report, Sergeant Franz? Negative, Lieutenant. Everything is quiet. Where did the guards go? I don't know. How can you not know? Hey, what's going on? May the enlightened protect me in this battle. To my help, and death to the others! May the honor engulf our enemies. Come, Knights. You will pay for what your brothers have done. You will pay for what your brothers have done. Ah, no. To my help, and death to the others! May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. We got them. Make sure Lieutenant Ermelind is shackled and brought back to San Mateos. She will probably be sent to New Serene to be interrogated by Manfred. She has a lot to teach us about Egon. I hope she can help you put an end to all of this. Can we all go home now? Yes. We will escort you. Breg, it's thanks to you that I realized what we were doing. I hope you'll forgive me one day for being one of those Sí, José. monsters. In the meantime, Yes, I will do perdona. everything I can to help stop this smuggling for good. You are a better man than you think. Friends, when you're finished, return and see me at Xavier. I will be glad to see you again. We should go. Let's lo report que to escucho. Quartermaster Herbert. Ay, amiga. Ay, vamos a ver. ¿Cómo voy? Hostia, la munición. Tengo, a ver. Ah, tengo 75. La interrogación. Aquí está. Your Excellency, I was told you'd returned with prisoners. Yes. Lieutenant Ermelind organized the slave trade on behalf of the organization I told you about. Her men captured natives who were then sold here or smuggled to the Qué mala. mainland. Qué mala, We qué also mala. found out that they commandeered a Naut ship to speed things up. What madness. I guess Manfred will want to have her questioned. Lieutenant Alexander, you will accompany her with some men.
Quartermaster, at your orders. And you, Sergeant. I understand that you participated in the despicable actions of this traitor. It's true, Quartermaster. I recommend clemency. Without his help, we would not have discovered what this was about. I see. You will accompany Lieutenant Alexander. Manfred would like to talk to you, but I will make sure that he knows what role you played in this case. Thank you, Quartermaster. Well, I'll let you get on, sirs. Thank you very much for your help, Your Excellency. Travel safe. Well, things seem to be in order here now. We should go and warn Manfred. Vale. Vamos, Hubiera funcionado el mod. Poder viajar rápido desde cierto lado. Bueno, tiene que estar dando vueltas hasta casa. Pero bueno. Vale. Nueva Serena. Vale. ¡Abuelito! Hello, Your Excellency. What can I do for you? I was able to clarify the story about the ship, and we arrested the person in charge. I've already been told all this. Lieutenant Alexander came before you did. He told me the whole thing, and he didn't fail to tell me everything we owe you. I have already sent a letter to the Admiral explaining what happened and offering reparations. I hope she will forgive us. Anyway, I thank you very much. Once again, you have worked wonders, Your Excellency. We couldn't have done anything without Sergeant Franz. He showed admirable courage. I imagine he's joined your forces. That doesn't ring a bell. I don't think a sergeant by that name is stationed here. Strange. It seemed to me that Quartermaster Herbert told him to come and find you. Well, perhaps he changed his mind. With this business going on, he must be sorely lacking in men. Anyway, know that our investigation has finally paid off. Lieutenant Alexander arrested many criminals with information obtained from prisoners. You should go find him. He's with Captain Ulrich. Captain Ulrich? The highest-ranking captain in the garrison. He's an old man who is not often found in the field, but faced with such a scandal, he had to intervene personally. Thank you, Manfred. I'll go find them. Voy a mirarlo. A ver qué cojones es un senescal. No sé. Senescal. Es un miembro de Palacio de Alto Cargo. Vamos. Cargo medieval. Tiene el vocablo de la sustancia. Vale. Y el vocablo germánico es cal. Servidor. Cal. Servidor de masa o decano de los servidores.
de Francia, el Reino de Navarra. Y vamos, hacemos un escalo. Es como el jefe de una sección de escenarios. Así que, imagínate. Buenas, cucarachín, ¿qué tal, tío? Estoy aquí a ver si me acabo el jueguito este, tío. Tengo ya algo de ganas. Ya subir de nivel ya me va muy lento. Ya estoy enfilando el final del juego, pero salen secundarias y me tiene hasta... Así que nada, dar aquí unas horitas. A ver si aguanto. Y vamos, y feliz Navidad, tío. ¿Qué tal? Espero acabarlo hoy, que me tiene hasta los huevos, tío. Me tiene hasta el huevo. Your Excellency. I was talking about your exploits to Captain Ulrich. Your Excellency? Captain, Lieutenant. Quartermaster Manfred informed me that you had made several arrests. Indeed. Lieutenant Ermelind confessed, which enabled us to flush out most of the gang. I can't quite believe that all the arrested men are involved in this case. I know many of them, and could have sworn they were honorable people. I'm sorry, Captain. I understand. It's a shock. We were all sure that our de puta madre, cucarachín, tío. Llegué a casa, no tenía que puta hora. Tardísimo, a las 2 de la tarde, la virgen. A las 2 de la tarde, tío. Estuve con un moro que conocí y otro tío de no sé dónde era, no me acuerdo, era de Concrete. Y estuvimos en un after hours. Bueno, terrible. Vi a pila peña conocida. Estuvo guay. Quitando las discusiones de mi prima con la gente, viste, que está como una... Y del botellazo que me llevé. Pero bueno, no fue nada. Fue un golpe nada más. Ni rompió la botella ni nada. Así que imagino. De puta madre, tío, lo pasé de puta madre. Fiestas locas. ¿Tú qué tal? We can't let the actions of a small group compromise ¿La lista o algo? Bueno. of the whole guard. You forget once again that you have not yet Hoy, vamos, es lunes ya. Hoy es festivo. Tenemos de todo, tío. Pastel de esto de pescado. Langostinos. Cerdo, no sé qué. Era pata de cerdo, no sé lo que era. Estaba rico. Y carrillera, o sea, carne de vaca. Y luego había postres, unas tartas, unas historias variados, mano. Y como siempre, sobraría la hostia de comida. ¿Y tú qué tal? Pusisteis hasta el culo, ¿vale? Sí. Vale, voy a leer un poco esto. But I attended one of these interrogations, and all she talked about was a secret camp. The one in which Torsten's recruits received their special instruction for the coup d'etat. A place I remember all too well. I'm sure, Kurt. And I'm sorry for that. If I understood correctly, ¿Tú trabajas this place was hoy? taken back and Hoy used lunes. by the criminal organization. Mañana. But our lieutenant did not mention it, which surprised Es festivo aquí, tío. Trabajo. Y el día siguiente, que es mi cumpleaños, tampoco trabajo. Dar el día en la empresa esta. Cojonudo, tío. Lujo. Bien. Todos bien, tío. Ahí vamos. Indeed. And I'd like to accompany you. I am no longer a field officer, but I still know how to hold my Tú curras, own. And I want Es to que aquí see this case with my own eyes. el 25 de Navidad es festivo y cuando cae un festivo nacional, cae de domingo, pasan el festivo para el lunes. I will get going right away. Will you come with me? Entonces, pues mira, soy yo. Y la semana siguiente, sí, 24, tío. La semana que viene, lo mismo, tío. El lunes no trabajo, y la semana siguiente tengo que consumir unos días de vacaciones también. O sea que cuentazos todas las semanas, tío. Vale, bueno. Acabo con los hombres de Diego en el campamento.
Vale, nada. Para la parrafada que hicieron ahí tampoco. No. Ya te digo, tío. Nada, es que siempre dejo algún día para hacer esta jugada. Final de año. Pasa que este año tenía 8 días. Son bastantes, sí. No puedo estar toda la semana. No podía coger la semana entera, entonces. No, si no pudiera, es que tampoco. Luego me da una pereza, prefiero los fines largos. Las semanas pasan volando. ¿Verdad? Pero bueno, todos sin problema. Mira qué hostia me ha dado, tú. ¿Este es bueno o es malo? Ah, no, este es bueno, bien, conozco. ¿Qué era eso? Gran hacha lunar. Nah, una mierda. No uso eso. It's blocked. It's blocked, ¿eh? Ay, lo que sí, cucaracho tiene una resaca hoy, una muerte, tío. Uf. Bueno, como puedes imaginar, estuve durmiendo todo el puto día. Vine, bajé a las perras, para la cama. Me desperté, no sé qué hora era, a las 6. No sé qué hora era. Y para el sofá. Voy a mover. No, porque no hay. Bueno, es que aquí donde vivo yo no. En Navidad no suelen tirar. Y digamos el día gordo, que es en verano, 15 de agosto. 12 por la noche, no me acuerdo. 14 por la noche debe ser. Pues no, es en la playa, o sea, en la zona de la playa más bien. Entonces aquí no llega el sonido. O si se oye. No veo yo que las perras. No tengo. Ahora bien, si pasa por ejemplo un coche haciendo mucho ruido o tal, la celda se cojona, claro. O estos coches que hacen ¡pa, pa, pa! En petardos en el tubo. Lamentable. No, tío, no. La verdad es que no. No, es que va. No puede. Además tenía que cocinar, hacer la comida y sí. Que va. Sofá y dormir. Dormir hasta que desperté ya curado. Y nada, cojonudo. Luego, si eso. Cuando corte aquí, si eso, igual me preparo ahí algo. Un provolone de eso. Me parece rápido, vuelta y vuelta ahí en la sartén. Eso, si lo probaste alguna vez. Sí, cuesta, como lo ves, no, pero agarras nada más. Pelo. Sin ser un X. Ay. Sí. Momentos de tortura, Ole. Mala gente. Por aquí. Voy en sigilo a ver si puedo hacer algún asesinato.
Sergeant Franz. Ay, no. Poor man. He paid dearly for the help he gave us. He was beaten to death. Quartermaster Herbert ordered him to accompany Lieutenant Alexander Está implicado, to answer obviamente. Manfred's questions, but he never made it to New Serene. I was sure that the lieutenant was not genuine. Claro. He must be involved. Porque no se preocupe, que lo vamos a matar. A vengar a nuestro amigo Franz. Pero ¿por qué están...? ¿Qué hacen esos guardias mirando las cajas aquí? Son cosas muy raras, tío. Oh. ¿Qué queda, No, no. O sea, aparentemente, tío. Tú miras la página del juego, ¿no? Juego, tal, y miras las capturas. Y dices, no, pues voy a estar guay. A ver, y está guay en el sentido que pues te vicias a ver la historia, cómo va, cómo tal. Pero la verdad que se le ve un poco el cartón al juego, ¿eh? Está todo bastante mal acabado. Bueno, estos detalles, ¿no? Igual intentaron abarcar más de lo que podían manejar. Pero bueno, no sé. Vale, ya, lo que sí, hay un DLC que desde luego no me pienso comprar. Por culo. Y el modo batalla lo mismo, es un poco, no sé si es que no hay alguna cosa que se me escapa, pero sí es bastante, bah. No ves, ya no pongo, ya ni miro las armaduras, ni las armas, ni nada. Voy con lo mismo y tampoco. Algunas no saben ni por dónde les viene. Y claro, eso también aburre un poco, ¿eh? Sí. Sí, oye, porque quieras que no, tío, encima eso hay conflictos políticos y demás. Un diplomático, protagonista diplomático. Digamos que. A ver, desde luego el juego es francés y está basado en el colonialismo. Hay una isla central que hay unos nativos, ¿no? Y ahí se establecieron pues unas facciones. Y yo pertenezco a los mercaderes, digamos, son neutrales, que lo que quieren es el comercio, ¿no? Y hay otra que es como si fueran los católicos, bueno, sí, como si fuera la iglesia o demás, que son así, a obispos, no sé qué hostias, inquisición. Y otros que son como si fuesen árabes o así, que son, bueno, árabes en su época dorada, ¿no? Bueno, que son científicos y esto. Y bueno, y eso, y luego son las triquiñuelas ahí entre ellos, ¿no? Y encima este chato, el protagonista, pues encima es de los nativos. Es de los nativos que fue adoptado en... No me acuerdo cómo se llamaba, Serene, ¿no? O sea, en la ciudad de los mercaderes. Fue adoptado ahí por una noble o lo que fuera, esa señora. Y eso, y realmente es un nativo, ¿cómo los llaman aquí? Insulares. Estás oyendo ahí en inglés que dice nativos y en la traducción pone insulares. Bueno, aquí traduce lo que le sale a los cojones. Pero bueno, a ver, son los detalles menores. Bueno. Y eso sí está guay. Eso sí, lo de influir ahí, eso sí está bien. Pero claro que tampoco tiene mucha más... no tiene más recorrido, claro, porque no hay muchas más opciones para esto. Ay, Dios mío. Bueno. No, sería... Aquí ya no hay ni Dios, creo, ¿no? Lieutenant Klaus, so you are part of this disgusting plot. Lay down your weapons, Lieutenant. Any resistance is futile.
Your Puta. troops have been decimated. I will not surrender, Your Excellency. Death is sweeter than the price of treason. If you speak, we will be lenient. You, maybe, but Egon, I doubt it. Farewell. He's poisoned. The plague. Pero se ha suicidado. I'd have liked to have What? questioned that traitor. Y luchó el cabrón. Esta misión, hombre, me da por culo que... Pues sí. Me da por culo que, además siendo un soldado, tío, debería de luchar hasta la muerte, ¿no? La muerte digna del soldado en el campo de batalla. ¿Qué cojones es? En fin. Ahora ya está muerto. Lo hecho está. Ay. ¡Ugh! These letters are signed by Egon. Egon. We must go to the office of the leader of these criminals. We could study the handwriting to find out who's behind this pseudonym. Esta misión me da por culo porque quiero acabar el juego, pero la verdad es que está guay porque de unos conspiradores, hay una banda de los guardias de la moneda. Son mercenarios realmente, pero... ¿Qué pasa? Falta algo, tío. Faltó algo, neno. Toma, que te falta, te falta. Y de esta espada que tengo que envenena, tío, la tengo desde hace un cojón. Bueno, ¿cuánto? Pero mucho. Ay, madre. Ah, bueno, que hay abajo también, a ver. Pero abajo ya estuvimos, por aquí sí. Quitar del medio. Oh, eso sí. No hace mucho frío, la verdad. Bueno, a ver. Hay que llevar a la cazadora, pero... A ver cuando sabes. A ver, tiempo Gijón. 13 grados. Bien. Va la cazadora, pero bueno, no... Hombre, a ver, no puedes estar en la calle parado. Al final... Pero vamos, el trayecto entre bar y bar no pase nada de frío. O viniendo para casa luego, por la mañana tampoco. Buah. Y es que chungo, qué asco eso, tío. Venir para casa. Pase por el centro, ahí, todas las familias. Tío, ahí, ¡ah! Quiero llegar a mi casa. Me vine caminando porque al final me quedan 10 euros nada más y... Tampoco. Voy caminando. Me habré dejado. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. Sí, señor, ahí durmiendo morí o qué. Sí, está fresco, pero vamos. Aquí yo no veo nada, tío. Aquí, joder, vaya. Mal lo hice. This document talks about eliminating the witnesses to the case. Manfred and us are definitely on that list. Claro. It looks like poison. Yes. We did a good job, Your Excellency.
Egon will never come back from a hit like this. Certainly. But we know that there are still criminals amongst your troops, including their leader. We know that Lieutenant Alexander is involved in all this. The sergeant's body, and the fact that he didn't tell us about this camp, are telltale signs. Perhaps he will be able to provide us with a lead. Otherwise, we still have these letters. Remember that we are targets. Just like Manfred, we will have to stay alert. You're right. Let's get back to New Serene as soon as possible. You'll hand over the evidence to Quartermaster Manfred and assure yourself of his safety. I will go and ask our insolent lieutenant for an explanation. Vale. Así se hará. Descuide. A ver qué pasa. Ay. Estaba comentando antes, Cucarachín, que en el siguiente juego creo que voy a jugar uno de acción, tío. Me apetece. Pues variar un poco el... Además tengo otro juegazo de rol ahí para darle. Pero dos seguidos y va a ser demasiada track. El Wasteland 3, nada menos. Que había jugado al 2. De fuerzas. Y a ver qué pasa, a ver qué tal está. Hombre, Espinito, ¿qué pasa? Feliz Navidad, güey. Ya, tío, es que nos sale por las orejas. Nosotros también, ahora más, somos como el pico. Pero bueno, hoy un día es un día. Igual también por eso, porque cené ahí tan fuerte. Hoy apenas comí, tío, y no... Hombre, ahora sí que tengo un poco de hambre, ¿eh? Luego un rato me voy a hacer un provolone de esto ahí en la sartén y... Nada, está más lleno el cabrón. Y ya está. Una maravilla. Una maravilla. Anda por el cucaracho, tío, no sé. Creo que anda por... Ahora no veo si está doblado ahora o no, pero... Andaba por ahí, en el Twitch. En el morado. Ay. Your Excellency, I wasn't sure I'd see you alive again. How did you know we were here? Pues lo de siempre, carne y un poco de... Ah, no, hice mi sopa también, ¿verdad? Me olvidaba la sopa cuando me preguntó cucaracho. Los entrantes ahí, pastel de pescado, patés y tal, langostinos, toda la sopa esa, me he olvidado. Y luego la carne, había dos carnes, una de cerdo y otra de ternera. Y luego tartas. Ah, cojonudo, la verdad. Y menos mal que luego pide fiesta. Sí, el lado oscuro. Y menos mal que no me dieron ganas de cagar luego por ahí, ¿oíste? Joder, man. Que por la noche todos los gatos son pardos y no hay sitio donde echar los shorts. Alas, there's nothing in there that clearly indicates who Egon is. The recent actions of Lieutenant Alexander suggest that he is the brains behind this operation. Oye, Espinito, ¿tú ya escogiste ya escogiste la especialidad, tío, de medicina o qué? Es que no te volvimos a hablar de eso, no me acuerdo si me lo habías dicho o si, o qué, ¿en qué quedó esto? Vale, resta Egon. Está aquí, ¿no? Vale. Abajo, vale. Está en el puticlub, no me digas más. Ah, no, está aquí en el patio. Desart, Your Excellency! What a joy to see you again. We finally stopped Egon. Mira. The captain will be happy.
Naturally. And that is why you are surrounded by the men I apprehended. We visited your secret camp and found the body of poor Sergeant Franz, who, in spite of his death, continues to betray you. You are a member of this organization, Lieutenant. And when we compare your handwriting to the letters we have seized, it wouldn't surprise me to discover that Egon is none other than you. We prepared a discreet death for you, worthy of your uncle's court. A little poison, and our troublesome diplomat would have been out of the way. But since you leave us with no choice, finish them. It'll be a real pleasure. Finally, our revenge has come. Ya veremos, ya. Ah, hostia. El Gregorio Marañón, sí, en Madrid está, sí. Ah, de puta madre. Hostia, pues si vienes a España habrá que hacer una movida para el Venus, Que es, uy, que eso no se hace todos los días. No, no, no! Why did you have to stick your nose in our business? If you had not been so careless, Guay, so tío. eager to get rich, ¿Cuándo vienes? A ver, ¿verdad? maybe we would never have discovered your operations. Ah, el año que viene. Surrender, Alexander. Unless you prefer Egon. Let me go! I could make you rich. I doubt that the commander would find that arrangement acceptable. Wretches! I've been waiting to put this pathetic scoundrel in a hole for a long time. May I? Sí, claro que Be puedes. my guest, Kurt. Your Excellency, Lieutenant Alexander was court-martialed and will soon be executed. You have my gratitude, Your Excellency. Without you, this assassin would have probably strangled me in prison. Manfred gave me all the evidence you gathered and told me about the case. I'm just sorry he didn't tell me about it sooner. My apologies, Commander. Okay, But you've been so vale. busy since starting your new Guay, position. tío. I never thought the Buena case cosa. would be so big. Be that as it may, the high-ranking culprits have been punished, and the foot soldiers will be sent Aye. back to the continent. A few months on the front should bring them back to reality. We owe you so much, Your Excellency. Without you, the Guard would probably be nothing more than a band of brigands. I am extremely grateful. I will not forget what you did for us. Don't mention it, Commander. Puedes traer a Cucaracho en una maleta, ¿viste? Ahora de noche dices Cucarachín. Sí, sí. Sí, sí, si no, te das cuenta, estuve durmiendo todo el día. Una sobada de la Virgen. Entonces, seguramente eso. Pararé, comeré el provolone y luego bueno, empiece otro juego, tío. Alguno de acción que tenga por ahí pendiente. No sé. Ya veré cuál. Como ahora me bajan los juegos súper rápido, tío. Entonces, mientras como eso, pongo un juego a bajar y a funcionar, tío. Seguramente hay alguno por ahí guapo que todavía no haya probado. Mira. Marvelous. Splendid. Bueno, a ver, si ya va de esta. Oh. No hay misiones secundarias. Dios mío, no hay misiones secundarias. Vamos con la principal, a ver si va de esta. Calisto Protocol ese puede ser. No lo vi, tío. No sé de qué va, no sé cómo es. Uy, puta idea. No te convenció porque... ¡Ay! Era de terror, ¿no? Creo que era de terror ese. Ahora que lo dices, que había unos monstruos ahí feos, bastante feos. Parecían suegras. Mira cómo pasa. Mira cómo pasa. Vaya posición, vaya posturitas para pasar por el tablón, tío. ¡Joder! ¡Olin! Menudo Schwarzenegger. Ahí está, ahora sí lo viste, ¿eh? Pirito pasó a felicitar la Navidad. Como debe ser. Hostia, tío, lo que pasa es que Dead Space, colega, ya cuando lo rejugué, que no sé si tú lo llegaste a ver o ya estabas liado con lo del estudio, los estudios y eso. Jugué el Dead Space, bueno, jugué el 1 y el 2, falta el 3.
Pero el 1 ya lo había jugado y la verdad que la segunda ronda me moló más la primera vez que lo jugué. La segunda vez como que no es tan original, ¿no? Los sustos y tal ya no te impresionan tanto. No sé. Pero bueno, el juego está guay, ¿eh? Desde luego tampoco me llamaría para comprar. Pues. Teniendo lo original, la verdad que lo de los remakes me la suda un poco. No hay remake posible para un Tetris. Tetris ya es perfecto en esencia, el original. Podéis ponerle gilipollez, pero al final... De todas formas, le echaré un vistazo a ver si no se me olvida. A ver cómo luce y tal. Es que es igual, es que si es igual en todo, tío, menos en los... Visualmente, pues un poco coñazo. Mira, madre mía, vaya rey zombie. Y el primo. Constantine, my dear cousin. Y está infectado. What news do you bring? Ah, bueno, es verdad, hay una plaga también. Hay un popurrí aquí de cosas, el colonialismo, la plaga, una peste, algo así, los conflictos políticos entre las facciones esas, los nativos, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final lo de la plaga, pues... Es verdad que en realidad tú lo que vas es a buscar una cura para la plaga, es verdad. Mira, ni me acordaba de eso, porque apenas... En las secundarias no sirve para nada, prácticamente. Esa es la principal. Así que, bueno. Sin más. Hombre, desde luego, para el que no haya jugado Espinito, si lo mejoran de cabeza. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateos. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a Guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. Mentira. And yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian. But it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of hostia, sí. Fui al cine, pero el año pasado. Actually, ahora te lo digo, you've already espérate. done what had to be done by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. Manejadas por You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking. Espera, haga el texto este, porque si no, no me empano, que me empano poco. That a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. Vale. But why would he leave like that? Vaya, joder. God, Con Dios. do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You better tell me everything. But Fine. De ver un documental, tío. España, la primera globalización. Y la verdad que está cojonudo, tío. Mirarlo ahí en internet o lo tenéis en el emule y todo eso. Está súper guay, la verdad. Se ve de puta madre y salen ahí historiadores de todas partes. Y bueno, cuéntanos. Y eso fue la última vez que fui al cine. Así que Avatar, que leen poco. Ahora es España la primera globalización. From what I know,
He goes outside the city. Pero ya, ahora ya no soy tan añejo, de cine añejo. I've no idea. We saw him going Ahora soy un north. moderno, chaval, en el That's all I know. 2021. Genial. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep Hostia, your mouth shut. el micrófono Constantine no is es el not mismo just de my governor. He's nuevo my cuando lo cousin. compré, pero vamos. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. Ayer estuve de fiesta, So, hombre. if you know anything else, Sí, I don't torrent. really know where he's going, Your Excellency. Pero creo que está en el emule. But I think I know where you could find Y out. lo que sí, ando When he viendo doesn't leave pelis, the unas palace, cuantas he stays pelis in así his viejas office y for tal, hours. y bueno, He las writes pongo en el so much Discord, down las que voy viendo. that he could fill entire books. ¿Tenéis alguna...? Here, I have the key. Yo que sé, algún día no sabéis qué ver, pues, por eso las pongo ahí. Managed to make him see reason. Hay algunas, las que son puta mierda, que las vi porque me obligó el diablo, o sea, os lo pongo, es malísima. Porque es que si no, ahí había alguna que madre mía. I'm starting to believe that the revelations of Enon Miel Frichtemann had some truth to them. Hay Let's una, rummage through his papers. hay una guapísima que todavía no acabé de verla, o sea, no, sí la empecé, pero aún no la acabé y la verdad que se me va la olla, tío, cuando me lo voy a poner, porque es una rayada, tío, es de animación, esta stop motion con plastilina y no sé qué, y es muda la peli, tío, todo como una animación en plastilina de esta, y con rollos así, eso, oscura, una animación oscura, violenta y eso, o sea, está guay, y de paranoias ahí, de, yo qué sé, una cosa muy rara, pero muy guay, Mad God se llama, Dios loco, ¿no? O enfadado, bueno, enajenado, muy guapa la verdad. Pero esa todavía no la acabé de ver. Ah, y una que no sé si... Bueno, esa la vi hace tiempo, pero tendría que volver a verla, que no sé si la conocéis, que tenéis que verla también, que está cojonuda, tío. Hardcore Harry o Hardcore Henry o algo así, que es toda la puta peli, que debe ser muda o casi muda, tío, no tiene... El protagonista no habla nada, y es en primera persona, tío, como un juego en primera persona. Y vamos, es vamos, un exceso de todo, tío, un exceso de todo. Hay uno con un lanzallamas por la ciudad. Bueno, es que esa sí que la tenéis que ver porque es la hostia. A ver, Hardcore Henry, es que no me acuerdo si era Henry o Harry. Hardcore Henry. Del 2015. Misión extrema en Hispanoamérica. Hardcore misión extrema en Hispanoamérica. Aquí que está en Netflix, no lo sé, está en Netflix, por aquí importa. Está la mejor plataforma, ya sabemos que... Nada, mira, está en Google, pero luego me dice que no. Así que nada, en YouTube dice que está también, a ver. Pues sí, dice que aparentemente está en 720. Está guapa, está guapa. Una cosa... Es muy hardcore. Mi mamá no me deja ser hardcore. Está guay. La verdad. Más que nada por eso, porque es una cosa diferente, rara. A ver. Madre mía. Es un conspirador, mi primo. El primo de... Bueno, mi primo no, el primo del protagonista. Me cago en la leche. A ver, la peli, la de Hardcore Henry, esa es un medio amateur, medio Hardcore Henry, sí. Es medio, no sé si es indie o llega a ser indie, pero vamos a decir que se ve que tiene poco, no es ahí tope gama, ¿no? Pero la verdad que está de puta madre. Bueno, claro, ¿quién coño va a hacer, qué productor va a producir eso? No tienen cojones a hacer cosas que se salgan del patrón. A ver, ¿dónde voy ahora? Vale, tengo que ir fuera, así que ya me estoy yendo de mal. Para aquí. Viaje rápido, esto después de explorar todo el mapa es el juego del viaje rápido constante, ¿viste? Y eso también le cansa bastante. Entonces, coñazo, viaje aquí, viaje para allá. Yes.
cousin was capable of such madness. Killing people that he said. Carta a la señora Moran. Ah, vale, esto es lo del DLC, joder. Tío, para comprar un DLC. We can't let him do this, my child. We must help them. Venga, venga. Toma, puto. Jodido. No me grites a la cara, porque pasa muy bien. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were Está guay también. Es risible que en todas las facciones que son de razas todo mezclado. Eso es increíble. Una maravilla. ¿No ves? Estos indígenas son blancos y negros. No, tío. Matrix vi la 1, que me moló. Vi la 2, que me moló menos. O sea, me moló menos, no me moló. Y la 3 ya ni la vi. Y ahora no sé la que dices tú, no sé si es la 4 o la 5. Bueno, además creo que la última, bueno, no sé si es la última, no sé si es la que te refieres tú, que ya no estaban las dos hermanas Wachowski estas. Solo era una, ¿no? Que la otra... Creo. Corrígeme si me equivoco. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there, and from up there you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Vale. Entonces, pero que va, no la vi, no me llama tampoco mucho, No sé. ¿Por qué dices tú que la cagaron? ¿A qué te refieres? Matir, con tilde en la I, claro. I got engaged to a young man, but he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents Estos ya los encontré yo. Esto ya me lo contaron. There. Lo que pasa que... Solo cuentan. Ya lo sabía. Ah, no, si es que no hay que... ¿Cómo esto está hablando? ¿Qué idioma hablan aquí? Vale. Escóndete y creo, pero... Hay más. Emboscada. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. I see him. And he's not No, alone. bueno, pues yo no veo una puta mierda. Ah, vale. Si esto fuera Skyrim me dejaría atajar por aquí, pero no. Hay veces que sí, hay veces que no, no sé muy bien. ¿En serio? Está claro que no es Skyrim. Que por cierto, hablando de Skyrim, tengo pendiente jugar el Oblivion, tío. Tengo ahí, no sé si lo tengo instalado, pero... A ver... Me cago en Dios. Eso de los sueños, tío, que vagos los guionistas, los guionistas.
Qué guión más vago. Deus Ex Máquina, ¿no? A tope, creo yo. Todo un sueño, ala. Lo Inception, bueno, eso ya ni te cuento. La rayada que me metió la cabeza. Y nada. Pero bueno, no sé. Sí, la vi con la mayor atención del mundo, ¿eh? Imagino que tampoco. Ya ves, tío. Pues nada, mejor no la veo, ¿eh? No la veo porque... Bueno, más que... Aparte que tendría que verlo, ¿eh? Ay, Dios mío. This kid is resourceful. It looks like he opened this passage for himself. Ahí está. Espinito, como buen doctor, te dice lo que no debes tomar. Porque te sienta mal a la... al córtex cerebral, ¿o qué? No es consumir alcohol, ni drogas, ni tabaco, pero tampoco matriz. Pato. Pero no puedo pasar por aquí, tío. Ahora sí. A ver dónde va este primo corrupto. Al Helham. Míralo. El ritual pagano ahí. Me cago de madre. Cada vez tiene más cara de muerto y tiene más ramas saliendo de la cabeza. Constantine, what are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things... Ese es mi novio y nos vamos a casar. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. Se está convirtiendo en un ciervo, tío. For anything in the world. ¡Uy! Constantine, come back and explain yourself. To think I taught this spoiled to wield a weapon, and now he's throwing beasts at us. Ah, el Senua, tío. Estaba guay. Hellblade, sí. Sí, tío. Eso me lo regaló un colega. Y la verdad que me moló, señor. Ese me moló. Ahí de acción, tal. Ya, me cago a la mar. Había algunos puzzles, tal, que no... Y luego era una gilipollez, tío. Pero no era capaz de verlo, tío. Está muy guapo ese juego, Muy guapo. Va a salir un 2, creo, ¿no? Un Hellblade 2 o... ¿Qué amo? Vamos a meterle tiros porque... ¡Hostia! Me pega con la lanza, tú. Corrupto, cabrón. Vaya barrido. Me cago en tu padre. Ah, vale, que es que salió escrito mal. Vale, sí, sí. Vale, vale, ya te entendí. Pues sí, la verdad. Sí, se lo... Pasa que, claro. A ver qué hace. A ver qué hace. Pero bueno.
La verdad que habiendo hecho el bono el primero, malo será para que sea malo. No creo. Uy, uy. ¿Dónde vas, fulano? ¡Ah! Te unos hostias. Guapa. Pero yo más. Flesh of my earth, help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me, steal my children, my guardians, pervert my force. Yes, but I don't understand. Yo tampoco entiendo nada. What he wants, eternity, strength, power. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway. Jugué uno, tío, hace poco. Entró en el Humble Bundle. Estuvo bien, pero bueno, tampoco... Va, sin más, tampoco... Tampoco lo considero un imprescindible, ¿eh? Me moló más el Hellblade, yo creo. Pero bueno, está bien, está bien. Y como me entró el Humble Bundle, pues lo juego. Pero bueno. El siguiente, a ver cómo es, no lo tengo, a ver. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. Vale. Pero cómo voy a matar a mi primo, por favor, que es muy malo, es muy feo. Yes. Believe me, there is no other solution. Aunque bueno, podemos Stop him. Flesh of my earth. decir en su favor que no es el primo real, no es el primo carnal, porque descubrió que su madre no era su madre, era otra señora. Así que bueno, podemos aferrarnos a eso. Ay. Sí, tío. A pleno rendimiento, tío. Yo sigo suscrito desde 2015, estoy suscrito, tío. Vamos, si es que me salen por las orejas un poco, tío. Y eso, de vez en cuando pues te saca un juegado. Vino el Borderlands 3, vino bueno, el Playtale ese. El Hellblade creo que también vino una ocasión. El Wasteland 3, estoy jugando aquí. El Wasteland 2 también me vino en él. Bueno, no sé. De vez en cuando sacan así alguno gordo. Y puedes pausar, si hay un mes que no te interesa, puedes pausar la suscripción y entonces no pierdes el precio. Pues yo tengo el precio bajo, al llevar tanto tiempo, tío, tengo el precio original. Pues claro, si me diese de baja luego tendría que pagar el precio normal. Pero con lo de saltar el día... Uy. ¿Hostil? ¿Cómo que hostil? A ver, un momento. Has descubierto las artimañas... Vale, es que me saltó un logro, Huele podrido. Has descubierto las artimañas del Constantino. Pero me salió ahí hostil con la congregación. Pero ¿cómo va a ser hostil si soy yo la congregación de mercaderes? Soy el legado, nada menos. El que tengo aquí colgado. Bueno, pues nada. O sea, a ver. Lo que tenga que ser será... Ay, espérate. Acabo de ver aquí al transconectado jugando. Voy a felicitarle la Navidad. Vale. Convence a los insulares de que participen y a los nautas de que... Claro. ¿Ves? Y ahora ya es el colmo del buen rollismo. Ahora vamos a estar todos amigos en contra del mal corrupto primigenio. Eso sí. Exacto. Saltas el mes. Este mes no me interesa, entras a la suscripción y dices saltar este mes.
Entonces te mantiene la suscripción, pero este mes no. Y puedes saltarlo todas las veces que quieras, ¿eh? Si al mes siguiente no... bueno, a ver, yo no lo salté nunca, pero creo que puedes hacerlo todas las veces que quieras. Cosa que está guay, tío. También. Está mal. Eres a los juegos, pues mira, vas saltándola. Aunque ahora no sé qué precio está, la verdad. Ahora no lo sé. A ver. Ahora vamos a ser todos amiguitos. Y vamos a buscar. Pero no revueltos. Vale, aquí. Vale. Vale, pues nada, vamos a convencer a todos. A Teleme. Espérate, que no lo sé, cucaracho. Ya empezamos a joder. No me jodas que hay secundarias. Ay, qué susto. Entonces, ¿por qué está esto aquí? No hay nada. Unidos por Tyr, Fradi. Unidos por la isla esta. Y hay que convencer a todos, ¿no ves? A los insulares. Formar una alianza para proteger el santuario contra Constantine. Que tanto cuento y al final el malo es el primo. No me jodas. Encuentra el escondite de Constantine. A ver esto. Ahora ya viajé. Que vine, pues voy a... ¿No ves? Estos son como si fuera una copia, lleva la inspiración en, pues eso, los cristianos. Pero creo que más bien los protestantes. O sea, hay inquisidores de estos raros como los de... De estos quemabrujas, vaya. De los que salen, ¿no ves? Quemaron aquí a este... No sé qué pinta tienen. Por mí que es más bien protestante. Pero bueno. Cristiano. Da igual. Está guay los decorados, la ambientación y eso está guapa. Lo que pasa es que realmente pues son 4 calles, ¿no ves? 4 calles así. La verdad que la mayoría de eso es todo fondo decorado. Porque no puedes ir hasta allí ni nada. Y esto, mira. ¿Eh? Qué guapa esta moza, Pues está por todas las casas. Y aquí está otra vez, ¿ves? ¿Por qué pintar un cuadro cuando puedes pintar 2 iguales? 3. ¿No ves? Y la sacerdotisa madre, ¿verdad? Es una mujer como la reina de Inglaterra, ¿viste? Así que me da a mí que son ingleses. O bueno, mira, vaya. Ah, Do you remember I thought that someone must have been responsible for the attacks you sustained? Yes, you thought that this guardian who sent us the animals couldn't have been acting alone. And I was right, sadly. You're hesitating. Are you afraid of my reaction? Indeed. As the person responsible is none other than my cousin, Constantine. Does this mean that the congregation has decided to wage war on us? And thanks to which obscure alliance has your cousin been able to manipulate these creatures? Constantine acted El 3, tío. and he betrayed us as El much 2 no as lo he jugué, betrayed el Machine you. for Pigs Believe que no lo me. jugué. As for the way he Eso lo tengo, manipulated creo que no. these creatures, do you remember that my cousin was sick? Y bueno, estuvo bien, es que lo empecé. No sé por qué, no avanzaba rápido, tío. Se me daban mal los puzzles y eso. Y lo dejé aparcado y ahí quedó. Y casi, pues, no sé si pasó un año, no sé cuánto, tío. Y vamos a retomar eso, para acabarlo. Y luego, la verdad que no tuve mayor problema con los puzzles y con tal, no sé, estaría subnormal. Y bueno, está bien. Pero vamos, no. Comparado con el primero, tío. Ay, no me salen a mí, tío, los emojis. A ver, tengo que entrar para verlo. Ay, espérate, pierdo ahora entra a verlo, que no lo... Me salen cuadraditos en la ventanita esta donde leo los mensajes. I will go and find the other factions, of course. But we need the help of Teleme. Having a common enemy should help us forget all the differences that have been opposing us.
You are asking me to risk the lives of my men to protect the sanctuary of an insular demon. You are out of your mind, Desade, and consider yourself lucky that I don't have you arrested right away. I implore you. You do not realize the magnitude of the threat that is weighing on your Sí, city. sí, era como una expedición ahí en el desierto. Pasa que es como el principio... ¡Hala! No quiero Teleme. Me cago en su padre. Como lo dejé ahí... Pues bueno, no... Luego se me había ido un poco la olla de cómo empezaba y demás. Pero sí, era en el desierto, una expedición y demás. Y luego pues... No te lo cuento nada porque... Si vas a jugar, pero vamos. Sí, hay una expedición en el desierto y tú vas para allá buscándola y bueno. Y en fin, lo que iba todo relativamente bien hasta que empecé relativamente mal. Te lo resumo si no. Por cierto, menuda puta la vieja esta que no me quiere ayudar. Jodida. Perra. Baila. Baila para mí. A ver, chato. No. Mira esta, mira esta. Joder, parece que me oyó. Y dejó de hacer la mierda que está haciendo. Bien. Ah, ¿ya lo empezaste? Pues dale. Bueno, a ver, está bien. No recuerdo tampoco que me haya acojonado mucho. Comparado con la primera vez que jugué a la Amnesia, tío, y que ves ahí... Pero bueno, está bien. Sin más. Yo no lo destacaría, No destacaría mucho. Hostia, el que me mete una cojone de la Virgen, tío, pues... Una tensión que la verdad que no lo jugué más porque me pone del hígado, tío. ¿Cómo se llamaba? Visage. Voy a entrar a mirar el icono. Y vale, está silenciado. A ver. Meca, ya los veo, los emojis, tío. Emojis vamos, de tarao. Parece de, yo qué sé, de Discord o es una cosa muy rara. Ese, Visage. Hostia, se acojona, Se acojona, tío, porque... Mucha tensión, Mucha tensión. Luego juego otro también, que también tengo que seguirlo porque no lo acabé, pero que no pasa nada, porque como capítulos independientes, como historias independientes. Así que, pues bueno, no sé. El Alien Isolation. Sí, pero es una cojonar distinta, pero sí, está guay. Muy guapo el Alien Isolation. Ahí como, ahí, desde luego, claro, cuando estoy jodido ahí, que te persigue el bicho, tío, que encima es listo el cabrón que se mete por donde... Por los conductos esos. Y si te metes mucho por los conductos, te sigue por ahí, se aprenden de las mierdas. Espérate que ahí van a viajar. Es muy guay. Damos nueva Serene. Sí. Pues el Visage yo creo que más, Más porque no tienes armas, no tienes... Es una cosa muy rara, tío. Es como un fantasma. Y eso, claro, eso... Sobrenatural. Fantasmas y espectros. Uy. Ya te digo, ese me pasé un capítulo y dije yo, uy. Y luego digo, ay, ¿qué juego? Tal. Uf. Me da una pereza, tío, de solo pensar porque hay que ir haciendo cosas por la casa. Una casa, ¿no? No sé el siguiente capítulo si será otra casa o si será... Eso no me acuerdo. Y eso, tío, vas ahí haciendo cosillas. Y hay linternas, pilas, luz. ¿Cómo es esto? Velas. Linterna creo que también hay. Y obviamente se tapa... Bueno.
Yo qué sé. Es que... Ya, tío, me ponía del hígado, tío. Tampoco... A veces tampoco... Creo que tuve que mirar alguna vez la guía, para ese capítulo, creo, No me hagas mucho caso, pero creo que hay alguna vez que sí, que está... No está muy claro. Igual también eso me echó un poco para atrás para retomar. Pero bueno, en general, muy guay. En ese... Vamos a ver dónde está el... Aquí, Escondite, Está aquí, Bueno. Vale. Bueno, los nautas sí me ayudarán. Los nautas estos son una facción neutral, digamos, marineros que hacen transporte. No piratas, I have come to ask for your help, Admiral. My cousin has been plunged into madness, and he apparently wishes to conquer the whole island. He took control of many creatures by reenacting rituals he learned from the islanders. And now he uses them to attack the cities and the villages of those he considers to be his rivals. A difficult situation, admittedly, but me cago en la mar, que one that tampoco me does van a not ayudar. concern us. Who's in charge of the island is none of our business, Desarde, and you know that. It actually does concern you. If my cousin takes control of the island, soon there will be no ports where your ships can berth. He's not looking for political influence. He desires power. Absolute power. Power. See. It's a decent argument. So what now? We must stop him at all costs. And for that, I will need allies. I intend to convince other factions to support me. But I was hoping I could count on the help of the Nauts. You can. My men aren't really used to fighting on land, but they will be by your side. You have proven time and time again that we can trust you. Así me gusta. May the winds be in your favor, Desarde. You'll need all the help you can get. Vale. Tengo uno. Vale. Algo es algo. Ahora tengo que ir hasta casa Dios aquí. Vale. Bueno. Esta estructura de madera aquí metida en el agua, tío. Seguro que dura mucho. Mira ¿cómo es? El hombre oso cerdo, tú. Era el perro oso cerdo. Un lobo oso cerdo. Jabalí también, bueno. Pero... Vale. Y hay unos que son las vacabras, son vacas cabras. Bueno, nada. Qué loco. Estamos en la zona ya, ¿no? A ver, ¿o? Joder. Busca el escondite secreto de Constantine. Uy, busca. ¿Dónde estará? Pum, escondite secreto de Constantine. Oye.
Está encriptado todo, Venga, un abrazo, Espinito. Ya comentamos. Ya me irás contando a ver cómo avanza el tema de Madrid. Un abrazo. Chaito. Pero ¿por qué hay guardias aquí? Un inquisidor. ¿Será por aquí? ¡Ay, madre! Miedo. ¿Aquí qué hay? Nada. Vale. Aquí está, mira, esto es como una tortuga, ¿no? Tiene cabeza de tortuga, cuerpo como de cosa rara, lagarto cocodrilesco. Y mira esto es como una especie de lagarto. Este sí que es un lagarto venenoso encima, más puto de su madre. Mira, vale, ¿hay otro? Venga, bueno. La pistola, la pistola. Me cago en la O. Ni madre. Constantine has marked several places on this map. I recognize some of them. They are sacred places for the natives, places of connection. This place, this journal. My poor Constantine, you have completely lost your mind. What are you hoping to achieve with these rituals? People from the continent are not suited to the magic of this island. We don't understand it. Its strength has given your cousin a thirst for power, and now he'll never have enough. So much so that he's threatening Enonmil Frictamen himself. He wants to take his place. To think he's been plotting this absurd plan for weeks. He even used us to achieve it. The intruder in the sanctuary was certainly sent by him, to scout the place. We'll need to gather allies if we're going to stop him. But we will also have to weaken him and break apart the bonds that he's established. I don't know exactly how these things work. And unless you do, we're gonna need help. How about Dunkus? Mev scares me a little. You're right. Let's go and find him. Dunkas es un buen hombre. Y además es pacífico. No pacífico. Debe estar cerrado antes con una piedra o algo. No me suena. Vale. Vale, guardia de la moneda. Mira, lo bueno de que es este mapa, vamos a quitar unos cuantos objetivos de golpe. 3, ¿no? A ver, J. Ayuda a Dunkas, vale. Estoy haciendo como las dos misiones a la vez. Ok. Muy guapo. ¡Ay! Abajo. ¿Dónde cojones estoy yendo? Vale. Otra cosa que no me mola nada, tío, es que no tenga minimapa. Mira, ¿no ves? Ahora me dejo saltando. No tiene minimapa, tío, y me pierdo mucho, No estoy bien ubicado.
Sí, la brújula de ahí me vale, pero a la hora de explorar o de... pues no me vale. Ay, no sé para qué sigo. No sé para qué sigo recolectando. Procuro no hacerlo. A veces... la costumbre. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Nada, porque no es con este con el que tengo que hablar. Hello, Commander. Lord Desade, how can I be of service to you? I have come to ask for your help. I'm at your service, Your Excellency. What is it you want from me? We need reinforcements to protect the sanctuary of the islanders, north of the island. Very well. I will send some troops there. But may I ask who or what they will be fighting? Creatures, in great numbers. And probably my cousin. I beg your pardon? As your men must have told you, he has changed a lot recently. Ever since he was cured of the Malachor and bonded to the island, he has become obsessed with power. He is now targeting the heart of the island. If he succeeds, we're all doomed. I have indeed heard reports of the governor's peculiar behavior. Since he is our employer, I asked my men to turn a blind eye. But thanks to your help, we avoided dishonor. I won't forget it. If you're telling me that we are in danger and that we need to go to this sanctuary, we'll go. Thank you, Commander. Anything else? Nada más. I have to go. Goodbye. I also have a lot to do. Until next time, Your Excellency. A ver. Vale. Si me ayudan, que menos. Mira este, mira este. Se cagó ahí, tío. Petróleo. Vale. Pues aquí nada más. No. Bueno, voy a ir al herrero, ya que me estoy acabando el juego, tío. Voy a gastar dinero ahí en mejorar mis armas. Que nunca viene mal eso, ¿eh? Más, viene bien. Vamos allá. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. What can I do for you? Vamos a ver. Fabricar. Vamos. Bueno, mis armas no las puedo modificar. Este sí. Vamos. Puedo poner chapo. $60 al daño, ¿eh? $40 y genera furia. O 30 al daño de la armadura. Me haría alguna que subiera un poco las dos. Parece a mí que no va a ser. Así que, ¡hala! Ah, por ahí está. Dale. Ah, 75 monedas. Tío, no.
35. Esta es mejor, teóricamente. De a 638. Venga, voy a poner esta, que tiene algún par de parámetros. La mejor. Creo yo. Genial. Esta, pues, da igual, no estoy usando. Mira, hasta qué guapa, oh. 14, tío. 2. Atuendo del rey guerrero, vamos a ver. Madre mía. Ah, qué pintas, tío. Bueno, pero es mejor que es muy pajarera. A ver. Ciencia 1. Nada, voy a poner el de vigor. Me viene bien. Mis cosas vigorosas. Vale. Y te doné vale. Vamos a ver. Esta, yo creo, Y esta, unas plumas. ¡Hostia! ¡Qué útil, tío! Siempre quise unas plumas ahí a la hombrera, Genialidad. Vale. Genialidad total. 12, 24, 36. Este. Vale. Vale. Brigantina del Sol Rojo. Está igual. Toga ceremonial de cardenal. Está guay también. 84. A ver, 108, esta me parece... ¡Ay! ¡No! A ver. 108. Ah, es peor. Ah, se la puedo enjaretar a algún compañero. Guantes de comandante, guantes de rey guerrero. Este. Ahí. Pantalones del rey guerrero. A ver. Guantes del rey guerrero. Ahí va. Pies del rey guerrero, el torso, atuendo del rey guerrero. Me faltaría el casco del rey guerrero. Del rey pájaro. Uf. Un horror, Esto es un horror, el pájaro este.
Ahora. Pues vamos a ir con él. ¿Por qué no? A ver, eso no se puede mejorar, ¿verdad? No. Esto también, esto... Es que son cosas que están como... Tiene como muchas cosas, pero ninguna destaca guay. Por ejemplo, de construcción, de fabricación, la artesanía. Los collares estos. Encontré 4 collares y la mayoría no los puedo usar. Lo mismo de las capas. Las capas encontré 4 también. Bueno, tengo esta, las otras las... Y todas eran carisma más 1, carisma más 1, carisma más 1. Así que... Y más también. A ver ¿qué le podemos poner aquí? Coraza del comandante, ¿eh? Ahí está. Soy buena persona que te doy todo lo bueno. Ahí estamos. Botas de comandante. ¿Vale? Y el casco de comandante, el alcinete de comandante. Ahí está. Bueno, no te quejes, mozo, de todo lo que te estoy poniendo aquí, Joder. Todo lo bueno. Y al otro que le den por culo. Momento. A ver si aligeramos, que me están dando un poco de hambre. Que aunque bueno, cocinar eso no tardo nada, Pero no podría comerlo y jugar a la vez. Un poco... Así que no me compensa hacerlo así. Vale. La alianza y a Duncas. Vale, voy aquí. Aldea de Wiwida. No sé si será, pero bueno, vamos a ver. Mira, esto sí me gusta, tío. Vaya, joder, salí. Ese campamento, que aunque luego me deba el coñazo... Claro, eso es para evitar la carga, tío. Está cargando el... Mientras puedes ahí gestionar el equipo, comprar, vender cosas. No, está guay. Eso sí está guay. Cuando me di cuenta que era eso, me moló. Bueno, cuando me enteré. Creo que me enteré cuando yo. What brings you here, Honor Manawi? Sí, a ver, es variado, lo que pasa es que no profundiza mucho, entonces no destaca en... I need your help. You may have heard about the strange guardians who are leading the animals to attack everyone. Yes, Darren of the Donea Exregao sent me a messenger to tell me about it. It is the work of my cousin. He completed the bonding ritual in several places on the island. Every time he bonds himself, he becomes more powerful, transforms the guardians and sends them to attack his enemies. Cucarachín, a ver qué te parece. El Sniper Elite 4, tío. ¿Qué te parece? Ese está guay, Me gustan los Sniper Elites. The only thing he does is take and take again. He will eventually devour everything. Enon Mil Frictamen did warn me that he would now turn his attention to the heart of the island. What are you planning on doing? Y también tenemos ahí pendiente de seguir, que no... Que me quedé las 2 veces que tal, me quedé la misma misión, la de la biblioteca, esa, el Zombie Army Trilogy. Pero claro, eso si no hay gente para jugar, pues me van a matar otra vez ahí. Como que me echa para atrás, ¿no? Lo que no sé, el 3 era el 3 era en África, la campaña de África, y el 4 lo que no sé es qué eventos se inspira o... The one who is bonding himself spills some of his blood near the base of a stone. And this blood summons a guardian. The guardian lifts the stone so that it may serve as an anchor point for the bond. The only way to break this bond is to have a guardian topple the stone.
We will be able to do it, but these rituals take a long time. Too long to be done quickly. So, in the meantime, you must prevent your cousin from Buah, drawing tomé un magic tequila, me from pusieron the un place. tequila ayer. Buah. Qué puto asco, Take these tío. seeds and plant them at the bottom of your cousin's Qué bonding puto asco, no sé stones. qué marca era, tío. These plants Al grow principio very sí, había fast, José Cuervo en los and their sitios, pero roots luego ya will más de prevent noche, him tío, from más de drawing the a las strength 7, of 8 de la Kirkland. mañana estábamos en However, bares esos de reggaetón y must puta be mierda. careful, Y because me the dices José Cuervo, guardians no, tenían corrupted una by him mierda. will come to ¡Ah, defend qué the asco! stones. Thank you, Dunkus. And thank you for wanting to stop your cousin. Don't worry. I will send my people to finish the work of the plants I have given you. As I mentioned previously, I will need allies to fight against my cousin once we have weakened him. I already convinced some other factions to support us, but I also need the help of your people, because we must all stand together to stop the threat that is weighing on the island. Your will to create an alliance between all the peoples on this island is wise and noble. And the call of Enomil Frichterman cannot remain unanswered. We will be by your side in the battle. I am not a fighter, but Deirdre will lead our warriors. And I would also like for you to take this weapon. I pray it will be useful in the fight that is coming. Thank you, Dunkus. Don't thank Maza me. pacificadora. You managed to earn my people's Pues de puta trust. madre, porque no puedo usar mazas, And pero... you fight for a cause that affects us all. May the earth support each of your steps. And may the volcano give you its strength. Tío, la verdad que casi prefiero que salga el texto, tío, porque lo leo más rápido y tengo que esperar a que acabe la puta frase. O pasarlo. Pero claro. Queda un poco mal. Algunas sí la pasé, pero queda un poco mal. Queda feo de... Vale, este está. Más. No tenía nada más que decir. Pues nos vamos. ¿A dónde nos vamos ahora? ¡Ay, madre! Convence a Alianza... Ah, los insulares ya está. Vale. Vale, solo me quedaría la Alianza del Puente. Vale. Alianza del Puente, ya sé dónde es. Así que vamos para allá. Vea. Aldea de... Aquí. ¿Lo ves? Esto es... Aquí está cargando el juego. Bueno, el juego. Mapa o lo que sea. ¿No ves? Ahí arriba sale. Puedes continuar tu viaje. Ahí ya cargó. Entonces, claro, ahora cuando sales, pues es prácticamente instantáneo. Aunque bueno, si no esperas a que salga el cartel y te marchas, tampoco es que tarde mucho más. Pero bueno. Eso sí lo hacen bien. Carga bastante rápido todo. Está guay. A ver, mesa de trabajo. No ves, no la puedo usar. Pero eso es un palo con una piedra, tío. Ay, madre. Ay, madre. Voy a dejar cosas aquí. ¡Ugh! Gran hacha lunar. Yo tenía que venderlo, no lo vendí, lo fui acumulando y al final pues no vendí nada. Tengo ahí un Diógenes en...
Y esto, armadura de guerra de TLM, tío. Ah, debía ser la que tenía... Vale, debía ser la que tenía el... Vale. Fuera todo. Vale, y aquí nada más. Vale. No tengo para subir nada, ¿no? A ver. Ah, pues sí, una habilidad. Pero bueno, ya ves tú, el árbol de habilidades tampoco me da... Eso sí, tengo todo lo que me mola. Talento, atributos nada y talentos nada tampoco. En el 41, en el 40 y en el 39. Vale. A ver si está usada. Venga, vamos allá. Mira. Un alce. No tiene, bueno, por lo menos no tiene el espadón ese. Joder. Nada, tomar por culo la armadura. ¡Hala! Habíamos matado. Me cago en la hora. Me han matado el pez. Toma. Now let's plant the seed Dunkus gave us at the base of the raised stone. Ya. Okay. Look, the plant seems to be growing extremely fast. The Donigarda of Dunkus's clan are sure to be here soon to finish breaking the bond. Vamos a ver a estos. Y a ver, esto es lo que digo yo, que es de como una cultura árabe. ¿Ves? Vamos allá. Sí, tío. Jugué hace poco el 1 y ya está. Había jugado el 2 y había jugado además en directo, creo, Sí, sí, porque el 3 lo jugué en directo seguro, que me vino un Hammer Band y el 2 también, yo creo. Y el 1 lo jugué, también me vino el Hammer Band, es que es la hostia. Es la hostia. ¿Por qué esta gentuza que hay aquí, hombre? Morirse.
Uy, 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 no me gusta, no. Dos moridos. Joder, toda la mierda que tenía ese hombre. Un cuarto trastero eso. Madre mía. A ver, ¿dónde cojones estoy? ¿Pero dónde pollas estoy yendo, tío? Te digo yo. No me pierdo aquí más que un pulpo en un garaje. ¿Por dónde cojones fui? Debí ir así, ¿no? Para el otro lado. También estoy yendo mal, no me jodas. Mira, ¿no ves? Your Excellency, I'm very sorry, but I can't let you in. For safety reasons, people from Thélème are Ma, no not me tolerated jodas, at oh. the palace. Do you understand? Yes, of course. I'm so dangerous that I could attack the palace all by myself. Ay, no me dejaré entrar. Vete. ¿Veis? Esto es otro coñazo. Podía quedar fuera. No, tengo que ir a la habitación, a la casa, cambiar el equipo, o sea, cambiar el... Sí, el equipo. Compañero. A ese entonces. A ver, ¿a quién llevo? ¿A quién llevo? Pues a esta chica. Guapa. A ver, hablar con... No, tengo que quitar a Petrus y añado... Ah. También esa es otra mierda, que tienes que ir por cojones, compañeros. Pues que no... No sé. Al principio del juego... Te ayuda, o sea, está bien. Una mano. Que tienes niveles bajos, pero joder. Tiruriruriruriru. Ay. Madre. La madre. Your Excellency, Lord de Sade, and to what do I owe this honor? No me gusta. Traidor. No, estribo limpio. I have come to solicit your help and to propose we forge an alliance. An alliance? Against whom? You remember, no doubt, the attacks that fell upon Hikmet, but also San Mateus, and against the natives. Of course. You told me that different guardians sent the beasts. Precisely. Precisely. And the guardians were manipulated by someone. I discovered who it was. This revelation will not please you, but I have no choice but to tell you. It is Constantine. Surely you jest. What is the meaning of this? Do you know how many men have died during these attacks? Allow me to continue, I beg you. My cousin's sickness shook him to the core. Then there was a ritual and his capture. And Constantine has fallen into madness. He has been increasing these rituals in order to link himself to the island, to gain power and manipulate its creatures. He is fighting a war against everyone, and it now appears he wants to take control of Tirfridi. He is preparing to attack the volcano sanctuary, and I need help to stop him. It is in the name of the congregation that I come to see. Constantine betrayed us as well. That's madness. It is complete madness. All of this superstitious nonsense. These absurd theories. I believed you sincere, de Sade. Which does not mean that I believe you now. But no matter. You are in need of men to stop your cousin who has already attacked us. Precisely.
I've already gathered support, but I need as many allies as possible. Let us be clear. I don't believe for an instant that this story has a link to the island or whatever foolishness, but I do trust you. You have rendered us valuable services and have supported Bueno, anda, o us. sea que la única que no me Since hizo we caso cannot fue la allow the perra crimes of esta your cousin to go de Teleme. unpunished, we will stand beside you. Thank you, Excellency, thank you. You have improved our chances of success tenfold. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Vale, fallé porque la perra esa no... No es muy épica esta misión final, ¿no? Un poco... Vale, pues nada, ahora rompo el vínculo y a ver si vamos a la batalla. Acto seguido. Ahí... Y el otro día, me cago en la puta, me contaron unos chistes en el bar el viernes, creo. Y se me olvidaron, tío. A ver si me los cuentan mañana otra vez. O bueno, cuando vea a este hombre. A ver qué pasa. Ay. Vamos allá. Sí, bueno, pues cenos, sí. Es que no me acuerdo, tío, cómo era, pero me descojoné, tío. Un par de ellos que además eran buenos para apuntárselos, pero no me... La verdad que no se me quedó. Ese día seguí tomando sidra y al final se me fue la memoria. A la verga. Pero bueno, en cuanto me lo cuente otra vez, yo creo que ya se me quedará un par de veces. ¡Ay! Otra cosa es que no se acuerde tampoco qué chiste era, claro. Entonces ya cagada. Había uno que era como elaborado, o sea, era... Vale, no voy a intentar recordar porque no me acuerdo, pero es uno de los típicos que está ahí, te cuenta y al final... El final, pues te parte un poco el sistema, como bueno, como todos los chistes, ¿no? Pero bueno, como el del la pareja del tren. Estoy contando una historia y luego al final, ¡pum! ¡Ay! La señora de las tetonas. Me voy a pegar unos tiros. Me envenenó el cabrón, cabrona. $1220. ¿Qué pasó? Se cayó. Se desequilibró. Otra vez. Oh, pues está guay, La desestabilización mola. Porque se cae. No es muy fuerte la afra esa, Bueno, la queremos igual. Hice todas las misiones de los compañeros. Look, the plant seems to be growing extremely fast. The Donigarder of Dunkas's clan is sure to be here soon to finish breaking the bond. Madre mía, dice lo mismo. Vale, eso está. Entonces ya solo queda una, ¿no? Bien. Informar
de la guerra inminente. Ole, ole el nivel 39. Ay. Voy a viajar, ¿o? Vamos para allá. Ay. Campamento del bosque. Vamos para allá. Hello, Glenda. Birt Tirtomadon Olmenawi. What can I do for you? Vale. To tell you that men are going to come all the way to the sanctuary. Some Renaigse. I thank you for coming to warn me in person. Oh, yeah. But our High King has already spoken to me. I am disgusted to welcome warriors of the faraway island. But the decision is not mine. And in truth, we do not have the choice, do we? No. It is all of Tirfredi and Enon Milfrichtamen that's in danger. We have need of every able warrior to protect them. You need to prepare yourself as well. I fear that you will not be spared. We will fight, have no doubts. Because such is our duty and our will. These are our lands that are attacked. Exactly. I have no doubt. Good luck, Glendan. May the rocks give you their toughness. You shall need it more than everyone else. Can I do anything else for you? Bueno. I must leave. Bien. A partir de aquí no puedes continuar ninguna otra misión que tengas en curso, ¿sale? Y bueno, mira, eso está bien, también que lo avise. Pero bueno. Vale, un poco... ¿Dónde coño está la piedra de viaje? Vale. Qué raro. Ah. Ah, aquí, coño, está escondida en el... Vale. Pues nada, vamos a la guerra, ¿no? Yo creo que sí. Vámonos. Espera un momento. Déjame... Steam... Biblioteca... Sniper Elite. Ah, era campaña en Italia. En Italia, sí. Vale. A ver, ¿qué es esto? Vale. Y el otro, el Zombie Army. Ay. Mira, bueno, esto lo tengo instalado, vale, ya me acuerdo, porque lo tuve que instalar para probar una cosita con... Ay, mío. Vale. Para mirar una cosa, Javi. Ah. Me duele un poco la cabeza, tío. Quiero tomar un ibuprofeno. Vale. A ver... Trampa, pero yo lo que no quiero trampa, yo. No puede ser. A ver.
Esto. Ah, granadas. Por probar a ver cómo son. Vale, listo. ¿Y entonces ahora qué? Viajar, dormir. Hostia, pero si esto está sin descubrir. ¿O no? Igual es que no se puede ir para ahí. Aquí hay que hacer, dormir, viajar, viajar. No, porque viajar es donde estoy. Puede ser dormir. Habrá que hacerlo de noche. Hoy. Vamos, no me jodas, ¿no? J. Reúne a tus compañeros antes de ir al santuario. ¿Eso qué cojones significa? Ah, la R, vale, darle a la R. How are you feeling, my child? What you are about to do is difficult. Don't make it harder than it has to be, Petrus. Fighting against your cousin isn't pleasant, but it's the only logical thing to do. A nicer way of saying he has no choice. Indeed. I must stop Constantine, regardless of what it may cost me. Not only to obtain an antidote to the Malachor, but also to save this island. I have learned many things by your side, and thanks to you, I was able to give my mother back to the earth. I won't forget this. And this is my land, my people. I will be by your side. You will not go through this ordeal alone. What's happened to Constantine is regrettable. But you're doing what must be done. You're a good person, Greenblood. And you can count on your old master of arms to protect you. We will all be with you. After all, this concerns all of us, doesn't it? Exactly. Naturally. We will be by your side to support you both physically and spiritually. Thank you. You have been precious allies, and you are proving once more the value of your friendship. Now let's go. It'll be a shame if we arrive too late. ¿Dónde cojones está? The entrance to the sanctuary has been forced. A fight took place here. Constantine managed to get through. Let's hurry. Donde el volcán es. Ay. Ah, ya me acuerdo eso porque está sin saber porque me dijo que fuera por el camino de la derecha. Pero bueno, voy por la izquierda, joder. De momento no veo nada especial. Vale. Pistola de qué? De dispersión de acero. Wow. La de mi madre. Vale, una mesa de trabajo. Qué mierda. Bueno, pues nada. Joder. Desarde, glad to see you. Sadly, we couldn't stop your cousin. He suddenly stormed our position, along with a horde of enraged creatures. Vaya inútiles, mis we didn't aliados. stand a chance. And now there are beasts attacking us relentlessly. My men are doing all they can to stop them. We thought it best to stay here to keep the path open for you, should you want to face your cousin. Thank you. You did well.
I'll do everything in my power to catch him and stop him from carrying out his plan. Keep holding on as long as you can. I need to be able to reach him. Wait, there's a group of creatures coming. A ver, a ver. Pero dejarme... Me cago en su madre. Tengo poca munición. I'll stay here with them, Greenblood. He's right. We must help them stop these creatures. Muy bien. Are you sure? O sea que el enfrentamiento va a ser solitario. A minute that allows you to save us. Glad to have you with us, Kurt. Just like the good old days. And thank you too, Afra. It is an honor. Enough with the talking, Greenblood. Go. And stop Constantine. I'd hate to be doing this for nothing. In that case, thank you. And good luck to both of you. Muy bien. Estupendo. Qué mierda, tío. Uff, bueno. Nada. Voy a ver algún mercader aquí, joder. Pero da igual. ¿Pero quién viene conmigo? Ah, ¿que vienen? Y no puedo hablar con la chica. Puede ir. ¡Ay, madre! Pero qué coño. Ay, que no tengo que dar la vuelta, Vea. Ahí viene el otro. La vida de Petrus, me acabo de fijar, la vida de Petrus no sale, sale solo la de... Coño. Pam, 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 pam. Pam, pam. Aquí sí que había estado. Pero bueno, ¿pero qué es esto? There you are. I was starting to think that we would die here for nothing. Your cousin just passed through here with a horde of beasts, and he keeps sending us more. We won't hold very long. We're not used to fighting creatures like these. We are, and we will hold long enough for you to reach the heart, even if we must die in the process. But you must chase him. You must prevent him from performing the ritual at all costs. If Enon Milfrichtiman dies, we're all doomed. I'm well aware of that, believe me. But here come some more beasts. To arms!
Vamos allá. Criaturillas, Sí, sí. Sí, son terribles. Ya, son muy cabrones estos lagartos. Se envenenan cagando hostias. Ya. ¡Qué ataque de área! ¡Adiós! No sé cómo me baja la vida, tío. Del puto veneno. Joder. ¡Hostia! Wait. I'll stay with my people. And I'll stay with her. One blade more can't hurt. We need to prevent the beasts from following your tracks. Yeah, we could use some help here, to be honest. I wouldn't have put it that way, but the Moridigan isn't wrong. You see? Over and done. You should go now. And may the volcano give you its strength. Well. Me quedo con Petrus nada más al final. Envenenado. Ya soy nivel 4. No, 39. Enol Frichtimen. Vaya nombre. Para un dios, bueno. Vamos lagarto. ¡Hostia! Joder. Venga. El cabrón. Ese no. Pocket. A ver. A la izquierda. Ay, ya estamos llegando. Qué cansancio. Está bien alto eso. Ay. Cojones. Joder. Hostia, no le di. No, que me envenenó. Uno, dos, tres y toma ya. Toma, puto. This time it's my turn. It's up to me to stop the last wave of creatures. I knew you'd say that, but I hoped I was mistaken.
Constantine thinks of you with a lot of affection, despite his madness. You are more likely to convince him than I am. My role is here. Go, my child. Go. I pray for your success. Thank you, Petrus. Be careful. Careful. Okay. Vale. El árbol. Ese es el Old Frigtimen de los cojones. Ay. Constantine. Mira, cada vez está peor, Restrain him. Me cago en la hostia, ¿qué es eso? No será verdad que tengo que pero si eso es gigante. Me he paulado. Menudo ratón, Pero no está Petrus aquí, no está conmigo. Oh puta. Me dejó solo. Uy, uy, uy. Mira, no era tan fuerte este. Ay, espera, voy a tirarle la cosa esta, a ver qué hace. No sé qué le hizo. 300, no, una puta mierda de daño. Ay, madre. Ay, madre. 300, nah, no me parece 300. No me parece la hostia. ¡Ay! Toma, cabrón. Bueno, es una señora, creo. Pues no creo. I do not desire your death. I'm sorry. Why? Why have you done this? But for you,
For us. So that we may live free at last. This makes no sense. Constantine, it's madness. You don't understand because you're still attached to the old world. This old, dying world which, to survive, has betrayed, used, and manipulated us and would not have hesitated to kill us. Perhaps, but I've seen death, cousin. And I understood the vanity. Estoy pensando, Cucarachín, que igual, bueno, igual instalo otro juego, y no el Sniper Elite, porque hace falta paciencia, tío. Igual me gustaría algo de acción más directa, tío, menos paciencia para, no sé, bueno, luego he hecho un vistazo y ya veré. And to build something new here. Something unique. And this new world is my gift to you. Ay. You and I could be its new gods, the immortal and benevolent monarchs. He himself is the incarnation of the old world he is speaking of. He has its vices and its poison. For his own immortality, he's prepared to destroy everything around him, to break millennia of cycles. I implore you, flesh of my land, think of all the lives that will come to an end to feed his pride. Don't listen to this old god. He's like all the others, after all, clinging to life. All you have to do is to bind yourself here, with me. And we will be gods together, forever. ¿Está loco este o qué pasa? Voy a unir para que me salgan esos cuernos de madera. Ah, trabajo por hombre. Sí, no se vaya a hacer daño al caer, ¿oíste? Después de que lo apuñalara. Qué guapa eres, hija mía. No, ya, ¿y ahí qué pasó? Okay. After the fall of Constantine, my young student managed to establish stronger links between the old nations and the natives. Some of their Donegada were even invited to the continent, and with their help, it slowly became a land filled with life again. And for the first time in a long while, the number of cases of the Malicor is decreasing. Those who bravely fought at Dor had Genadu were celebrated everywhere. After all, if it weren't for this unlikely alliance, the island would have fallen into Constantine's greedy hands. Sieglinde took Kurt as an advisor, but he insisted on keeping his place alongside his former student and friend, watching his back, as he always had. Ciora obtained the title of Marl of the Red Spears alongside her twin. She leads them with wisdom, but often reunites with the one she still calls her Karants. Afra set aside her weapons and went back to her research on the native culture and flora of the island. It is said that she is even writing a book with the help of Dunkasi's clan when not visiting her friends. For his bravery, Vasco was awarded the rank of commander. He now travels the sea at the head of a whole fleet, but he often comes back to visit his brother-in-arms. Petrus's ambitions have finally been fulfilled. He obtained the much-coveted title of Cardinal. Despite the responsibilities implied by such a title,
he still sometimes visits the one he calls his child. Despite the help Ulan received, which allowed him to restore the importance of the seaside Nemeus, he still had to renounce the role of Marl as he faced the contempt of the other clans. Her friendship with Renaigse helped Deirdre to overcome her reticence. She willfully accepted to follow the orders of her new High King. Dunkas and his people spent a lot of time with savants and theologians. Patiently, they shared their knowledge of the earth and learnt new techniques from one another, and in so doing, they restored balance between the new world and the old. The natives' hostility towards the Alliance has not diminished, and Governor Byrne is in a delicate situation, especially considering some sordid rumors in Al-Sad regarding the practices of the scholars he protects. The public revelations of Saint Matthias's life led to a deep change in Teleme. The Ordo Luminis was dismantled for good, and the missionaries' purpose is now to establish dialogue rather than conversion. Aware that their culture of secrets would lead them to their demise, the Nords changed their methods. They welcomed numerous new recruits amongst them, notably natives. Muy bien. Under Sieglinder's control, the Guard returned to the honorable values that had made its reputation. And they did so all the more easily, now that their shadiest members were out of the picture. Precioso. Son mucha gente. No, casi hay más artistas de 3D que programadores principales. Contra los Juniors. ¡Ay, qué bonito! Internacional. Chile de Francia. Es lo bueno también de estos juegos, indies o de empresas pequeñas, que no tienes unos créditos ahí de 400 mil millones de personas. Ah. Ay. ¿Sabes?
Ah, he empezado de nuevo. Hostia, no me jodas. Entro en bucle, tío. CEO. Ah, toma por culo. Pues señores. Esto fue. Nivel 39 me quedé. Muy guapo. Pues ya tuve GREEDFALL, vamos, hasta la sopa, tío. A ver cuántas horas eché al final. Aproximadamente. Son reales, totales. A ver. GREEDFALL. Dice 50 horas. Vale. Me hicieron largo. No. Logros, el 63%. 40. Hay muchos logros que dependen del tipo de personaje que hagas. Que habría que rejugarlo y ¡culo! Muy bien. Pues nada, añadir a completados. Añadir a completados. Administrar, desinstalar. Ahí está. Ya está. Así que nada. Lo dicho, ahora voy a parar, tío. Me duele la cabeza. Voy a tomar mi ibuprofeno y a comer eso y a ver si mejoro. Porque como me sigue doliendo la cabeza, tío. Igual prefiero ver una peli igual, ¿eh? Ay. Venga. Cucarachín. Vémonos. O lo que sea. Si es que no juego lo que sea, aviso y te aviso en el Discord. Venga. Chao, chao.